sabe a ciencia cierta que sea más rápida su contaminación como es Omicron, o es menos, qué tan severo es en cuanto a ataque o no a las vías respiratorias. Pero lo que sí es muy importante saber es que hay un antecedente. Ya está pasando, por ejemplo, Sudáfrica, el Omicron, y está transformándose paulatinamente a un B2. Y este B2 podría llegar a ser, digamos, una endemia. Ahora bien, pero va a llegar, es decir, va a ir llegando porque finalmente estamos frente a una pandemia. Entonces, abordar este concatenamiento del que estamos abordando nos permite a nosotros generar un poco de estrategias y tácticas antes de que llegue algo de. Primer elemento fundamental que estamos viviendo. Segundo elemento fundamental que estamos viviendo es realmente el hambre que existe en todo el mundo por cosas inteligentes, digamos, smartphones, computadoras, todo quieren que tenga chips, ¿no? Los automóviles ya tienen chips. Y esto ha generado una escasez mundial de chips, donde se han centrado básicamente las industrias que fabrican estos semiconductores o los chips, que realmente generan hoy día una alternativa viable para esta, digamos, hambre que existe por aparatos inteligentes. Estamos ante una hambre insaciable de aparatos inteligentes. Todos queremos tener una computadora, queremos tener una laptop, queremos tener una notebook, etcétera, etcétera. Entonces, este esquema que se está dando en todas partes del mundo y que generalmente ahorita se establece muy claramente en los lugares donde se producen los microchips, que son en gran parte Taiwán, Estados Unidos, donde se vuelven las materias primas como el litio muy importantes. Claro. México tiene una reserva de flota que no ha sido explotada, ni siquiera se le ha dado todavía una importancia que debe de tener. Ahora, no solamente es tener, sino saber cómo vas a procesar esto y con qué tecnología. También si tienen los recursos suficientes que son alrededor de. Y sabemos que la producción de chips y todas estas fábricas están generando chips que generan una cantidad de gasto de agua increíble. Entonces, si no tienes un sistema de tratamiento de agua, si no tienes suficiente, se generan conflictos internos muy fuertes. Claro. Entonces, esa es otra de las cosas que se están concatenando. Uno de los puntos importantes, uno está la pandemia, o sea, microchips, y luego viene lo otro, que todo el mundo está comprando electrónicamente. Entonces, se viene a dar una gran demanda de comercio electrónico. Hola, buenas noches. Hola, Paulino. Buenas noches. El doctor Paulino Arellanes Jiménez, ya está aquí integrado. Está también el doctor Jorge Navarro Lucio y el doctor Manuel Quijano, ¿no? Pero me parece bien que pues vayamos caminando, ¿no? En las opiniones, porque el tema es muy, muy interesante, pero también es muy flexible para que podamos reflexionar, porque pues se trata de la sucesión presidencial, pero yo diría de las formas en que se dan las sucesiones en los sistemas presidencialistas, pero bueno, en el marco en el que nosotros de alguna manera nos desenvolvemos de manera más cercana. Y esto, pues, en un concepto que yo pienso que puede ser de cultura política y las formas de gobierno, porque platicábamos con el doctor Paulino la posibilidad de que interactuemos con otros académicos, ¿no? Por ejemplo, los chilenos, cómo están viendo desde el punto de vista de la ciencia política y de la ciencia social, el proceso que es muy interesante de un joven, etcétera, ¿no? En el poder. Y otros, otro argentino, y así se van incorporando. Ahora el doctor Jorge reside en California y tiene una visión también muy interesante desde la perspectiva estadounidense y de las regiones, digamos, del Medio Oriente, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto puede ser rico. Yo lo que siento es que podríamos empezar a analizar cada una de estas cuestiones. El doctor Jorge ya inició prácticamente su punto de vista desde la perspectiva de los avances tecnológicos y cómo ahora todo el mundo estamos insertos en procesos de los chips y todas estas consideraciones, ¿no? que nos conectados, están conectados y que estamos todos metidos, algunos más, algunos menos, pero como que ya estamos en esa inercia, ¿no? Y fíjense ustedes, yo les comento algo aquí entre nos. En la revista que estamos publicando, que por cierto te invitamos, Jorge, a que participes. Muchas gracias.
Son artículos muy cortos, después te mando ahí los datos. Con- Pero observamos que cómo se quedan las cosas rebasadas, ¿no? Por ejemplo, estábamos pensando nosotros hacer un blog, ¿no? O un sitio para la revista, pues ya no, ya mejor la metemos a la nube y listo, pues ya el blog, ya quién sabe. Yo le decía incluso al doctor Samitis, oiga, ¿qué no le parece que ese blog o ese sitio de la facultad, pues nadie lo ve? Es que ya están superados, ¿no? Aquí estamos y esto es lo real, ¿no? Esta es la difusión. Quiero decirles que también estamos difundiendo por Instagram. Lo vamos a ir perfeccionando porque la idea de estar en Instagram requiere que todos estemos en Instagram, ¿no? Para que estemos en Facebook, esto se está grabando, pero está pasando directamente a Facebook. Y lo mismo tendríamos que hacer con Instagram, pero vamos a ir poquito a poquito porque en realidad ha sido interesantísimo, pero también impactante la forma en que uno se tiene que ir adaptando, ¿no? Cuando empezó a conocer esto de los chips y pues resulta esto, y después observa uno pues, que muchas cosas ya se quedaron rebasadas. Y entonces, bueno, pues hay que incorporarse, ¿no? Entonces hay un tema aquí, porque un poco el formato es debatir, reflexionar entre todos, ¿no? Hay un tema que ya puso el doctor Jorge en, en la discusión, en la reflexión, que son este asunto de los chips, la pandemia. No le entendí muy bien el tema de la diferencia entre endemia y pandemia, ¿no? Bueno, Pero... hago la aclaración, ¿no? Una pandemia es cuando se esparce globalmente. Y una endemia es cuando ya hay un origen situado, digamos, dentro de unas fronteras. Por ejemplo, una endemia es cuando todavía no se expande globalmente y que está situado en una región, país, etcétera. Se llama endemia porque está ubicado. Ajá. Una pandemia es cuando se genera a lo largo, digamos, de los horizontes, es global, y la contaminación, o en el caso de virus, pues es inmediata, ¿no? Por ejemplo, cuando México tuvo la primera crisis, digamos, de salud, en aquel entonces, cuando estaba el H1N1, se podría considerar una endemia porque México actuó de inmediato, cerró fronteras, etcétera, para evitar que se volviera una pandemia, hasta que, bueno, llegó a ciertos horizontes, pero no llegó a ser una pandemia. Fue bien manejado entre México y Estados Unidos, a grado que se situó ahí. Pero cuando supimos de Wuhan, que se estaba dando algo allá, nos pareció muy lejano en muchas partes. Sin embargo, esa endemia se convirtió en pandemia. Claro. Y hoy día afecta. Ahora bien, las variantes que se están dando, porque está precisamente el virus mutando, las variantes que se están dando están saliendo de ser endémicas a ser pandémicas. Por ejemplo, se terminó en un momento dado con el Delta, que es una variante del Omicron, van por el alfabeto griego, por el Delta, y se llegó ya vamos al alfabeto número 15, que es el Omicron. Entonces el Omicron representa una nueva variante que es el B2, B2 que se está dando ahorita en todo el mundo. Bueno, por lo menos está situado en Europa y en África, en Sudáfrica, ya y en algunas partes de Estados Unidos, y México ya lo tendrá también, seguramente. Entonces estamos yendo a lo que es una pandemia. Pero Sí. bien, en la medida que circula este virus y la gente se infecta y también se vacuna, se va generando lo que se llama inmunidad del rebaño. Cuando alcance el 70% de la población es ya infectada, entonces se va llegando a una cierta inmunidad de cada país. Entonces los países vienen a ser afectados endémicamente, de acuerdo a sus proporciones de posibilidades, digamos, de poder controlar lo que viene como pandemia. Por ejemplo, se habla ya de que esto se va a transformar con distintas variantes hasta llegar en un cataclismo. Ahora, ¿por qué? Porque, digamos, las nuevas vacunas están blindando las células para que no ingresen al sistema respiratorio y afecten directamente los pulmones, sino se quedan en la garganta y en las fosas nasales, y entonces esto hace que, hasta los vacunados, por supuesto, y para aquellos que ya han sido infectados, que sus células T, etcétera, etcétera, funcionan adecuadamente. Claro. El caso es que ahora, ya creo que la mayoría que estamos platicando aquí, si no han tenido 2 dosis, por lo menos hemos tenido las 3, ¿no? Como es el caso aquí de Estados Unidos, donde ya estamos pensando, nosotros no, pero la gente
que lleva a cabo las políticas públicas en una cuarta dosis, es decir, vacunar ya específicamente contra las variantes, para evitar que esto se continúe. Entonces se va a ver Estados Unidos, esa pandemia va a ser endémica, donde solamente algunos grupos serán afectados, como es el caso de la influenza estacional, y en México va a suceder lo mismo en la medida que alcancen, digamos, la inmunidad del rebaño. Se sabe por estudios que se han hecho a nivel global que México, creo que va a entrar Paulino, ¿no, verdad? No, está hablando por teléfono y entonces se cruzó Paulino. Bueno, entonces nada más para concretar es que en este caso, por ejemplo, si hablamos de México, México ya de tener ahorita un 70% de la población completamente pues vacunada, ¿no? Con cualquiera de las variantes. 70% estamos llegando ya casi a lo que sería la inmunidad del rebaño. En los próximos 2 meses ya México estará dentro de esa inmunidad del rebaño y solamente los grupos con comorbilidad serán los más afectados si no están vacunados. Entonces grupos con comorbilidad pueden fallecer. O sea, las muertes van a seguir. Claro. Pero, ¿cuál es el nivel de políticas públicas que se van a establecer? Y es ahí donde podríamos entrar a las cuestiones de las sucesiones presidenciales. Claro, claro. En México, como en Estados Unidos. Claro. Retomamos un poco el tema del doctor, pero me gustaría más o menos situar un poco la idea. Todo está relacionado con la sucesión presidencial. Si tocamos la revocación del mandato, si tocamos esta lucha de la opinión pública que ahora se está dando de manera muy intensa. Entonces yo lo que sugiero es que cada uno de ustedes vaya tomando los temas que consideren en función de estas coyunturas y de estas expectativas y vamos debatiendo, vamos discutiendo y reflexionando. Aquí ya Jorge nos comentó algo muy interesante que obviamente pues, está cruzando con la sucesión presidencial porque yo no he escuchado que exista una estrategia en el modelo que está platicando Jorge, ¿no? Es decir, este asunto del rebaño y todas estas cosas, pues yo no lo he escuchado en las mañaneras que difunde el presidente y López-Gatell. Pero bueno, vamos a abrir un poquito también las expectativas y vamos comentando los diversos temas, ¿no? Don Manuel, no está prendido. Sí, con gusto. Paulino levantó la mano primero. Bueno, pues adelante, quien sea, el que quiera. No, adelante, doctor Manuel, si tú gustas. ¿No? Bueno, si no, bueno, adelante. Yo quisiera abonar en lo que ha dicho el doctor Rodríguez Rivera Gómez, justamente, una serie de factores. Es Jorge Navarro, perdón, aparece algo Jorge Rivera Gómez. Ah, ok. Jorge Navarro. Jorge Navarro. Y los tres somos compañeros de licenciatura, ¿no? Es que no hemos ubicado. Yo recuerdo muy bien a Paulino, sí. Gran poeta. Claro. Gran poeta. Compañeros de Américo y de, no sé, cuando salíamos de la facultad seguíamos discutiendo, ¿no? Sí. Recuerdo perfectamente bien. Mira qué bien, qué bueno. Bueno, abonando yo a lo que ya ha dicho ahí Jorge Navarro, quisiera añadir una serie de factores que en forma vertical, horizontal o transversal, pues indudablemente influyen en el debate hacia la sucesión presidencial. Factor económico, pues obviamente, ¿verdad? Las crisis recurrentes y particularmente la inflación rumbo a la recesión en nuestro país. 2. Las nuevas oposiciones o las coaliciones opositoras que vienen de atrás y que se han coaligado y que obviamente tienen como frente común, ¿verdad?, tirarle a la presidencia o al presidente para irlo debilitando hacia la sucesión presidencial. Los medios de comunicación, no todos, pero es un buen grupo de ciertas empresas, no quiero decir los nombres, también se han unido para que cualquier posible o potencial error que comete en sus mañaneras o en otro momento el presidente, también, ¿verdad?, en un momento lo vayan en torno a debilitarlo, ¿no? Los posibles y potenciales, digamos, errores diplomáticos que ha cometido últimamente también van en ese sentido, ¿no? ¿Verdad? La disputa callada, silenciosa
entre los potenciales sucesores que podían, de Morena, para en un momento dado pudiera darse adelante. Otro factor, la posible enfermedad del corazón del presidente por el cafeterismo que se le puso y que obviamente hizo que llevara a cabo, ¿verdad?, su testamento político, que no es el primero, porque Lázaro Cárdenas ya había hecho uno, ¿verdad?, en su momento, y también en su momento también lo hizo por allí otro presidente, ¿verdad?, de México. Bueno, López Mateos también hizo su testamento político, porque estuvo enfermo del cerebro, un tumor que tuvo, ¿correcto? Entonces, más a eso le añadimos el factor, ¿verdad?, de Estados Unidos, en el sentido de que, quieras o no, tiene cierta inclinación por cierto grupo, cierto personaje, y que, en fin, yo he notado aquí 8 factores que efectivamente sí abonan a la sucesión presidencial, indudablemente, en forma transversal o vertical, dependiendo de cómo lo podemos explicar. Y ya entonces analizamos cada uno de ellos, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y a eso le añadimos, por ejemplo, en lo que salió hoy de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia saca su libro, ¿verdad?, lo que se escribió allá ¿cómo se llama?, el Finder, ¿verdad?, ABC de Sonora, que obviamente involucra a la familia de la que fue primera dama, o sea, esposa de Calderón, presidente Calderón, ¿no?, o responsable de estas cuestiones. Todas esas cuestiones abonan, están allí, ¿no?, etcétera, etcétera. Ahora, claro, todos estos elementos, todos estos temas, no sé, pero sugieren mucho, bueno, hacia dónde se va a caminar y qué difícil se nota, no es un camino así, digamos, llano para poder definir qué va a pasar. Pues a lo mejor se ratifica la corriente del presidente, pero a lo mejor no para la sucesión presidencial. Pero le doy la palabra al doctor Quijano mejor. Gracias, Juan Antonio. Como digo, aquí todo el mundo lo estudiamos, me encanta. Sí. Pero bueno. La sucesión presidencial en México, un sello muy característico, porque del general Cárdenas, es decir, desde que es sexenios, desde antes, cuando releemos la sombra del caudillo, cómo Obregón jugaba con el general Serrano y con Calles. Y ahí empezó el tapadismo. Y en la novela es precisamente que la bandida le dice a Serrano, dice el caudillo, que le bajes, que no la corras. Es decir, siempre el presidente juega, manipula, en un juego que él se divierte y no deja de haber cierta perversidad. Calles, finalmente, con el maximato y luego al imponer al general Cárdenas y la transformación del sexenio, no cambió mucho eso. Tan es así que Cárdenas dejó que Mújica corriera, que Ávila Camacho corriera, y finalmente, el secretario de la Defensa Ávila Camacho. Pero a partir de allí viene algo muy importante, no solo la transición al civilismo, sino que la institucionalización del tapadismo. Y Miguel Alemán dejó que los regentes la corrieran, con Casas Alemán, que además, como un día me dijo a mi Uruchurtu, mira, los regentes nunca tuvimos posibilidades, éramos obispos. Nos dio daltonismo. Solo los cardenales corren. ¿Quiénes son los cardenales? Los secretarios de Estado, porque ellos tienen delegaciones, tienen recursos, y los gobernadores no la corren. Los gobernadores hacen alianza e inyectan recursos a tal secretario o a tal secretario. Y eso lo sentó Plutarco Elías Calles y lo pulió Alemán. Desde entonces, ni legisladores, senadores y diputados, ni gobernadores la corren. Solo dentro de la administración pública, y la administración pública será la arena de la sucesión presidencial. ¿Qué administración pública? La federal centralizada. Entonces, bueno, se divierte
alemán, sus sucesores, el secretario de Gobernación, Ruiz Cortines. Se divierte Ruiz Cortines en un juego igual, donde abre que si agricultura, y entonces el secretario del Trabajo, López Mateos, es el ungido. Pero era una secretaría muy interesante porque en ese entonces el movimiento obrero era la columna vertebral del sistema político mexicano. Bueno, el secretario del Trabajo era ya empezado. Y por el otro lado, las corporaciones patronales eran las que conciliaban los intereses en la Secretaría del Trabajo. Por lo tanto, la Secretaría del Trabajo era, en buena medida, una función de política interior que no tenía gobernación, pero que tenía la Secretaría del Trabajo. López Mateos vuelve a jugar en asociación con Fonseca Miranda, etc. Y el secretario de Gobernación del bueno es Díaz Ordaz. Díaz Ordaz vuelve a jugar con la Secretaría de la Presidencia, con Ortiz Mena en Hacienda, y sale el bueno Echeverría. Y se acaba con Echeverría algo muy importante: los presidentes, entrecomillado, de corte político, es decir, gobernación y trabajo. Porque Echeverría sabe que el problema ya no es la política interior, sino la política económica. Entonces entran los economistas, López Portillo, de la Madrid Salinas, y aunque Cedillo salió de Educación Pública, era subsecretario en SPP y viene del Banco de México. Y aunque Colosio había sido el original destapado, pues él era también de SPP. Digo, era economista de formación y de vocación. Luego lo pule en términos de baño de pueblo en el PRI, y luego le da solidaridad o bienestar social, o desarrollo social, hoy bienestar. En síntesis, durante el prismo solo hubo 4 caballos que corrían la milla completa. Los demás eran cuarto de milla. Gobernación, Hacienda, cualquier nombre que quieran, Trabajo y Desarrollo Social. Cedillo decide que va a entregarle al PAN, y entonces llega un gobernador, y este gobernador local, vaquero, Fox, decide volver a hacer de la Administración Pública Federal Centralizada la sucesión presidencial. No la paraestatal, no los gobernadores, no los legisladores. O sea, las bases del sistema político siguen allí. Y lo maneja tan mal que Calderón le da machetazo a caballa de espados y sale Calderón. Y Calderón tampoco lo supo manejar porque su gallo era el secretario de Hacienda, y le brincan desde el PAN y de la CEP, pero la CEP no corre, le salió Josefina, y por supuesto Josefina no llegó. Vuelve a llegar otro un gobernador, porque ya habían cambiado ciertas reglas y porque el PRI tenía un buen caballo. Pero tampoco volvió a hacer lo mismo Peña, que hizo que la sucesión presidencial quedara en la Administración Pública Federal Centralizada. Se inclinó primero que por el secretario de Gobernación, y luego pues ahí embadurnó al candidato Mid, que era pésimo candidato, pero hubiera sido mejor presidente. Digo yo, eso no tiene que ver con el tema, nada más es un grito de despeche. Y llega este hombre y se da una ruptura más. Todos, de Cárdenas a la fecha, incluyendo Fox, Calderón y Peña, se habían esperado al quinto informe. Y después del quinto informe, ungían al sucesor. Eso es importante. Antes del tercer informe, el presidente López está ungiendo a 7. Ojo, todos de Cárdenas al propio Cedillo manejaban entre 4 y 6 nombres. Manejaban entre 4 y 6 nombres para que diera la Coparmex está con Juan, la Concanaco con Pedro, la CTM con Sancho, los intelectuales están con Martín. Entonces podía el presidente sobreponerse en el panorama político del origen. Y iba viendo los grupos de opinión, lo que llamamos las fuerzas vivas, o lo que existía. Todo estaba dentro del PRI, y podía jugar con la sucesión, pero no era tan tonto ningún presidente de hacer una dupla, o Marcelo o Claudia, ¿no?
porque no le permite ver la opinión de gobernadores, del sector privado, el sector social, del movimiento obrero. Entonces, el presidente, ¿por qué destapó antes de su tercer informe? Bueno, porque es un régimen con cortes autoritarios, donde ni Moctezuma, ni Juan Ramón, ni los otros mencionados están corriendo realmente, y una carrera bipolar donde no se está haciendo una alianza intragabinete. La Administración Pública Federal Paraestatal era muy importante en las alianzas con la Administración Pública Federal Centralizada. O sea, si el director de Pemex decía, háganle llegar lana a fulano, háganle llegar lana a perengano, era importante. Pero aquí los secretarios de Estado, y es un tema importante el análisis del gabinete, no se acaban de inclinar por Marcelo y no se acaban de inclinar por Claudia. Claudia no tiene ninguna posibilidad de conocer algo que eran no solo los gobernadores, sino que cuando llegó Fox y el PRI fortaleció a sus gobernadores, permitió que Virrey pusiera Virrey, y con eso se fortalecieron también los grupos de presión, las fuerzas vivas de Baja California, de Sonora, de San Luis Potosí, de Yucatán. Fuerzas que no estaban libres autónomas y que ahora son libres autónomas y apoyan a su gobernador o apoyan a candidatos. Es decir, la Concanaco local, la Canaco, estas fuerzas no existían antes, si existían, estaban muy minimizadas. El presidente hoy tiene 2 candidatos nada más. No han mencionado al secretario de Gobernación, pero si yo fuera presidente y mi secretario de Gobernación no la corre, lo corro yo por inepto. Una función no escrita de la sucesión es que esas 4 secretarías la tienen que correr, aunque no tengan posibilidades, porque así ayudan a su jefe. Esto es una regla no escrita muy interesante. Es decir, si hoy el secretario de Hacienda no se deja apapachar por la Comisión Nacional Bancaria, está regando, tiene que dejarse apapachar. Y si el secretario de Gobernación no se deja apapachar por algunos juegos de movimientos de gobernadores, o la secretaria de Trabajo apapachar por centrales obreras, no están ayudando al presidente. Pero no lo hacen porque le temen al presidente y porque no entienden que él ya solo mencionó 2 nombres, el secretario de Gobernación está haciendo un buen trabajo, tiene que correrla porque es la función no escrita de esa secretaría, pero también le corresponderá al tercer secretario de Hacienda en 3 años, lo cual también en términos de Administración Pública Federal Centralizada, curva de aprendizaje, interior y exterior, le cuesta mucho trabajo. Es decir, la mancuerna o la pinza, Gobernación Hacienda con los gobernadores, era terrible. Era una amenaza a los gobernadores, por eso Virrey no ponía Virrey, ¿de acuerdo? Pero como Fox no lo entendió, los gobernadores priistas pusieron su sucesor, hasta que en una falta de visión de Estado hicieron todo este juego de corruptela y perdón, de mierda. Entonces, hoy la sucesión presidencial tiene un muy buen jockey, que es Marcelo, con visión de Estado, en un caballo que no la corre. Tanto Jorge como Paulino, que son internacionalistas, saben y conocen la anécdota, no sé si tú, Juan Antonio, pero yo me acuerdo que cuando el 11 de septiembre, Castañeda le dice al presidente Fox a las 10 de la mañana, convoque al gabinete, tenemos que mandar una carta y que se vea la unidad nacional mexicana en solidaridad con el presidente Bush y el pueblo norteamericano. Y esto se lo digo porque a mí me lo platicaron estas 2 embajadoras, que Krill bloquea a Castañeda y le dice, no, señor presidente, no mande la carta, hay que esperar. La verdad es que Castañeda quiere ser su sucesor y ya está coqueteando con el Departamento de Estado. O sea, estigmatizar al canciller diciendo que ya hizo una alianza con el Departamento de Estado
en Estados Unidos es vetarlo para que el canciller no llegue. Entonces, en esta símil de carreras de caballos, Marcelo es un buen jockey, pero no está en un caballo de milla, está en un cuarto de milla. Monreal es legislador, los legisladores no corren a menos que se salgan. La Secretaría del Trabajo, tenemos una Secretaría del Trabajo y un Secretario del Trabajo papá, entonces tampoco. Y la Secretaría del Bienestar lleva también 3 titulares. O sea, se le ha descompuesto el gabinete en términos de sucesión presidencial y dentro de pronto le van a decir los grillos, los enemigos de Marcelo, pues ya Marcelo está negociando con Bush o con Putin y se la va a creer el presidente porque el presidente ha querido recrear la cortina de nopal. La cortina de acero existía, la cortina de bambú, y lo que decía Cuevas, nosotros vivimos en la cortina de nopales, y el presidente López Obrador le encanta la idea de la cortina de nopales, ¿no? Por lo mismo, Marcelo difícilmente va a llegar porque ya se lo van a estar grillando otros secretarios, empezando por Gobernación y hará lo correcto. No porque lo haga lo correcto, sino porque así juegas, ese es un juego, esa es la perversidad del juego, la zancadilla. Entonces Marcelo y la señora Sheinbaum, bueno, tiene de visión de Estado lo que yo tengo de visión para hablar serbo-croata. No le entiende, no entiende de alta política, perdón. Por lo mismo, la sucesión presidencial, el presidente se está entrampando por haber destapado antes de 3 años, por no manejar más nombres, por no fortalecer a su gabinete y por no decirles e incentivarlos a que con toda discreción jueguen. El propio Porfirio Díaz se lo hizo al general Reyes en Nuevo León y a Limantur. O sea, esta idea del hombre poderoso, del autoritario, como solo manejó 2 nombres Díaz, por otros motivos no se le hizo. Pero haber manejado 2 nombres antes al tercer informe tiene un claro viso de que la sucesión nos está engañando, hay un juego de tapadismo, también hay una perversión brutal, porque sea quien sea el candidato de Morena, y con esto termino, va a ganar. A mí me dicen, oye, la oposición no va a construir un candidato de aquí a noviembre del próximo año ya. O sea, el próximo año se destapa. La oposición no va a lograr perfilar a nadie, ni a Enrique de la Madrina, el gobernador de Jalisco, ni al de Nuevo León, y Movimiento Ciudadano. O sea, no va a haber. O sea, quien quiera el presidente que sea su sucesor o su sucesora, va a ser. Y la oposición tiene realmente solo 8 años para refundarse, partido por partido, ¿no? Y luego ya proyecten un posible precandidato o candidatos a la sucesión del 2024-2030. Esto no veo yo. Ni me preocupa ya cuando dicen, es que la oposición no existe, no va a existir. No es un punto muerto, es un peso muerto, y los pesos muertos se duplica su peso, apestan y se pudren. La sucesión sigue en manos del presidente y no tengo la menor duda de que va a ser de Morena, pero no tengo claro quién va a ser. Pero no veo ni a Marcelo ni a Claudia Sheinbaum como los precandidatos. Ahí quedo. Está muy interesante el tema, ¿no? Porque a lo mejor podríamos agregar algunos factores aquí que comentan Jorge y comenta Paulino, porque es distinta a lo mejor la sucesión actual que las anteriores, porque pensemos, también están polarizadas las posiciones de otros grupos que se han visto desplazados, ¿no?, del poder y que han estado en el poder durante mucho tiempo. Esto también es una cosa interesante.
Y la otra cosa Oiga, es que... perdón, Sí, yo quisiera hacerle dos preguntas al doctor Manuel Quijano, sí, porque a mí me llamó la atención, básicamente, dentro del esquema que hizo, una teoría muy interesante, pero algo que me llama la atención es que hay una diferencia en etapas en cuanto a análisis político de quiénes podrían llegar a ser, digamos, los titulares de X partido que vaya a ir a una contienda. Y lo digo porque antes de Salinas, pues todo era la sucesión presidencial desde un presidencialismo abierto, porque no existía un INE. Es fuerte. decir, un INE que representara realmente una ciudadanía que permitiera realmente elecciones con la voluntad popular. Cuando el INE aparece, y esto no nos queda la menor duda, de que Salinas de Gortari quizá perdió la presidencia, pero cuando se cae el sistema, lo único que da a conocer es que había que hacer una reforma electoral, y la reforma electoral se lleva a cabo precisamente en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, casi al final se va a llegar a formar lo que es el INE, hoy día el IFE, hoy día el INE. El IFE en realidad, hoy día INE, sí lleva un cambio absoluto porque entonces estamos viendo la voluntad de la ciudadanía expresarse en las urnas. Entonces tomemos, por ejemplo, esa etapa primera, que es la etapa del presidencialismo vertical, digamos, la sucesión se venía dando desde el titular de la presidencia y desde ahí se nombraba, se gestaba, etc. Luego viene la segunda etapa, quiénes juegan y quiénes no juegan dentro de una sucesión presidencial, si son políticos, si son realmente tecnócratas, si son gobernadores o si son entes o figuras, digamos, más o menos relevantes en secretarías de Estado. Nosotros vemos, por ejemplo, que en el caso de Vicente Fox, es un gobernador en realidad que deja la gobernatura de Guanajuato para empezar su carrera por la presidencia, pero jalando realmente a la ciudadanía. Es decir, el factor ciudadano se vuelve un eje central, porque antes no existía eso, no se hacían campañas. Hay que reconocer que Andrés Manuel López Obrador recorrió miles de municipios nacionales antes de ser una fiesta nacional. Todos. Perdón. Todos los municipios. Todos los municipios los corrió, todos. No hubo un municipio que no recorriera. Entonces, él fue también en busca de esa ciudadanía que le permitía este nuevo administrador de elecciones llamado IFE en ese momento, INE, y que era en realidad un organismo ciudadano que daba certidumbre a la voluntad popular, cosa que no sucedía antes. Ahora bien, ¿cómo le falló esta visión, digamos, a la época de Cedillo, al nombrar a la Bastida? Pues sencillamente la Bastida se enfrentó con un caballo que llevaba la popularidad total, que era Vicente Fox, es decir, él había armado su gestión a través de ir a ver a la gente, hablar con ellos. Hizo casi, digamos, como muchos dicen, una estrategia tipo Coca-Cola. Si Coca-Cola llega, y finalmente él fue parte y administrador y gerente de Coca-Cola. Entonces, él sabía muy bien que había que ir a todos los poblados y se metió por donde fue. Entonces, el tema aquí que yo le quisiera preguntar al doctor Quijano es que, por una parte, iniciamos una etapa en la cual el presidencialismo es meramente una figura esencial y un protagonista fundamental de la sucesión. Pero luego viene un actor fundamental que es precisamente la ciudadanía. Y aquel que realmente se hace de la ciudadanía empieza a ser relevante, como fue el caso de Vicente Fox, que inaugura esa etapa. Ya posteriormente, cuando hay la disputa si ganó o no ganó Calderón, pues esa disputa se centra realmente en un IFE que posteriormente tiende a desaparecer. Entonces yo veo aquí que si bien es cierto, estar observando al presidente cómo qué lo que va a hacer, pues hay que pensar que una ciudadanía que está presente a través de las urnas es a veces poco realmente, digamos, auditada, entendida, valorada, gestionada y también levantada en encuestas y saber hacia dónde está girando. En este momento no tengo yo realmente el espectro completo hacia dónde está girando esta, digamos, ciudadanía, pero yo veo por ahí esa etapa en donde todavía pues el proceso, después de no sé qué vaya a pasar con el IFE o con el INE hoy día, pero de alguna manera lo que se está observando es que ha cambiado la etapa, digamos, del presidencialismo que veíamos en las épocas
anteriores a los de Gortari, y el posterior de que se volvió esto, digamos, en un tutti frutti, donde ya se mezcla con una serie de posiciones, visiones y lentes, donde se analiza, por una parte, la sucesión presidencial desde una manera, digamos, diferente. Me gustó mucho, realmente, doctor Quijano, lo que has dicho. Es una cosa muy interesante, me llamó mucho la atención esto de quiénes son jinetes, quiénes son jockeys y cómo se va dando y cómo hay que ir moviendo las piezas. Me gustó este análisis, pero vamos, ¿qué hay de la ciudadanía? ¿Qué hay de ese órgano electoral que hoy día sería el gestador de la voluntad del pueblo? Bueno, a lo mejor, perdón, se podría agregar ahí también la polarización de cuerpos que han ascendido al poder y de cuerpos que han estado en el poder, ¿no? Que un poquito lo que analizaba Paulino, ¿no? Pero adelante, doctor. A ver, esa fue la primera pregunta, o son los, o sea, el INE y la ciudadanía, esas son tus preguntas, Jorge. Estas son, es decir, el INE en esencia y la vocación ciudadana, y que se ha dejado atrás el concepto del presidencialismo, digamos, vertical, donde la sucesión venía desde la presidencia. Bueno, respecto al INE, yo, y así conozco poco Paulino, conozco los escritos de Juan Antonio, a ti no tenía el gusto, pero los cuatro sabemos que hay un ataque brutal, asesino, contra el INE. Es decir, que es el primer bastión con todos los atributos y cualidades que mencionaste, Jorge. Esto es muy grave, muy grave y muy peligroso. Digo, no darle presupuesto y luego hacer una revocación de mandato de quinta. Y, bueno, el conflicto es real y el presidente tiene ya anunciado que va a ser iniciativa preferente su reforma política. Y de lo poco que sabemos de su reforma política es que no va a ser como las anteriores constructiva, sino de constructiva. Eso es, perdón, y me da coraje y me indigna. Pero eso es, digo, solo que me quedan claros dos. Quiere desaparecer a los diputados plurinominales que vienen desde la época de López Mateos. No sé si ojalá no lo logre. Quiere desaparecer al INE, pero no ha dicho a quién se lo va a dar, si se lo va a dar a Gobernación, o le va a hacer caso, que es terrible, a Ackerman, que va a ser un INE a la medida de Ackerman. O sea, entonces, ahí hay un punto que sigue siendo una incógnita para mí, Jorge. Yo defiendo al INE, pero no me queda claro si su reforma política, que si fuera una reforma política consecuente como un sistema democrático, no entraría en vigencia este sexenio, sino hasta el próximo. Pero bueno, es muy desaxiado este sexenio, perdón. Segunda, no menosprecio la calidad del voto ni la decisión de Juan Pueblo respecto a acudir a las urnas el primer domingo de junio del 2024. De ninguna manera. Pero, ¿por quién van a manifestarse? O sea, si me voy a puros nombres en el análisis de coyuntura y no en el análisis estructural, tengo a Enrique de la Madrid, tengo al gobernador de Jalisco, que es de Movimiento Ciudadano, tengo al gobernador de Nuevo León, que es de Movimiento Ciudadano, tenía hasta hace poco al joven Ricardo Anaya del PAN, y ahora tengo a Marco Cortés. Los panistas, no los neopanistas, los panistas han vuelto a ver a Krill, que es interesante, o sea, la fragmentación, fuera de Movimiento Ciudadano, el panismo está fragmentado entre panistas y neopanistas otra vez, está fragmentado entre alitos y no alitos, y todavía no han dicho algo con Beatriz, Osorio y Mario Fabio, ¿no? Que no han dicho algo porque saben que todavía no es momento de decir, pero me queda claro que hay fragmentación también en el PRI. Tampoco ha dicho algo porque cuantitativamente la izquierda perredista creo que ahora son
los dos chuchos y sus esposas. Sí. Tal vez un sobrino por ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces, qué tristeza que la izquierda perredista ya está tan fragmentada. Entonces, los nombres que dije son los nombres que hay. Y los, Claudios X González, ¿no? El hijo. No, porque solo, ellos son apoyo, ellos no pueden... Yo no votaría ni por Lili Telles, ni por Claudio X, como le dicen, ¿no? ¿Por qué no? Perdón, los cuatro estudiamos ciencias políticas. Sabemos que hacer política y estar en el sistema político, y sostenerte en el sistema político es dificilísimo. Aquí llega una Lili Telles o un Claudio X, digo, perdón, improvisados que no saben. Y la prueba más clara es que la cantidad de improvisados del partido Morena que han llegado a la administración pública, cuya curva de aprendizaje al menos es de un año, los corren porque la fila, el presidente es muy buen pagador de sus facturas. Todavía la fila va de Palacio Nacional a la caseta de Cuernavaca. Y todos llegan y le dicen, yo estuve contigo en la campaña del 2018, que le den esto, que le den aquello. Y sigue pagando. Entonces, hay una movilidad, hay una circulación de cuadros de manos medios intermedios en la administración pública. Yo estoy en la administración pública desde Luis Echeverría. No la conocía como ahora. Por lo tanto, Jorge, te quiero decir que el punto está en que si se fragmenta el voto, porque Movimiento Ciudadano no va a ir y los otros no van a ir, yo más bien veo una terrible, y lo odio decir, y ojalá me equivoque, que se haga, como dicen los jóvenes, chicharrón mi boca, una terrible apatía el primer domingo de julio, y toda la violencia que ha utilizado el actual presidente, violando los principios de no presencia en veda electoral, lo va a hacer, porque la gente, él va a decir voten por Morena y va a violar la veda electoral, por eso quiere fuera al INE, y va a ser quien lleve los colores guinda de Morena. O sea, me estoy viendo muy pesimista, pero no es que menosprecie el voto ciudadano. El voto ciudadano no va a castigar, y es que me da pena, pero vamos, lo voy a decir rápidamente. Hay 6 formas, no sabemos por qué vota la gente en ciencia política, pero sí cómo vota la gente. En primer lugar es el voto al candidato, Juan Pedro. En segundo lugar es el voto de castigo. En tercer lugar es la lealtad al partido. Yo soy del partido A o del partido B. La cuarta forma de votar es el voto diferenciado por el Ejecutivo A, por el Legislativo B, por diputados tal, senadores tal. Es un voto diferenciado aleatorio. La quinta forma de votar es el voto frívolo. Topollillo, Cantinflas, Hugo Sánchez. Y la sexta forma de votar es el abstencionismo, que se divide en 2. O no voto porque esto es una mierda y no me interesa, ¿para qué voto? Pues ¿para qué voy? Si aquí va a ganar el Morena, pues ya, y vale madres. Entonces, más bien yo mucho me temo, en este escenario de la ciudadanía y el voto, Jorge, que hay que analizar el tipo de voto, cuáles van a ser votos al candidato, cuáles van a ser, y el voto de lealtad, más que al partido, va a ser un voto de lealtad a López Obrador. Y el voto de castigo, que va a estar muy, muy presente, ese es, y hago eco contigo, ese es de esperanza. No tanto un voto a favor de un candidato, sino el voto de castigo, que en términos cuantitativos, y aquí nunca hemos podido sostenerlo porque las cifras siempre se nos acaban derritiendo, pero el voto de castigo, porque la gente no dice, sí, voté de castigo, sino tenemos que inferirlo, y cuesta un trabajo de los 1000 fregadas. Pero queda claro que la segunda forma cuantitativa de manifestación del voto en las elecciones del 2018, bueno, primero fue el voto al candidato y luego fue el voto de castigo. Y esa, ahí tienes toda la razón, Jorge. Yo, en mi análisis, me lo brinqué.
Y la única esperanza para que no caigamos en más autoritarismos y en más presidencialismo es el voto de castigo por un candidato que tal vez tampoco sea lo mejor. Claro. Desconozco, perdón, nada más una breve pausa aquí. Desconozco exactamente la validez de las encuestas que se están dando en México, pero yo he visto encuestas que circulan por las redes sociales, en las cuales ponen siempre distintos escenarios, y donde aparece, por ejemplo, Marcelo Ebrard al frente de Morena, gana en todos los escenarios. Yo no sé si eso es producto de encuestas válidas, las he visto por distintas empresas, ¿verdad?, que nos han llegado, ¿no? Pero no sé exactamente cuál sea, pero aparece, por ejemplo, Claudia Morena y vence. Luego aparece Claudia con Morena y con otro, pero luego aparece dentro de Morena las preferencias y dice Marcelo, Claudia, o sea, entonces hay una serie de juegos ahí que yo no entiendo porque no conozco la validez. Sí conoces, son encuestas corruptas, Jorge. Pagadas. Pagadas. Claro. En época de propaganda, pues es válido, ¿no? Pero en fin, sí, perdón, Jorge, te interrumpimos o le damos la palabra a Paulino. Nada más, yo creo que vaya ya al siguiente, pero nada más esa era mi pregunta, porque sí hay en las distintas redes sociales encuestas que están trabajando, no sé, una que lleva a cabo, una que me parece que fue no sé si es un analista, no recuerdo su nombre, pero que usa pelo largo y que lo utilizan constantemente en sus encuestas, pero él ha dicho estas encuestas que he visto y otras que andan circulando por ahí, pero en realidad supuestamente encuestas válidas que se hacen, pues digamos, periódicamente, ¿no? Entonces, ustedes que están más allá, pues saben y perciben mejor cuál es el sentir, no sé, de los distintos analistas políticos y en todo caso, pues también de los distintos temas que se están viendo hoy día a la luz, ¿no? Claro. Bueno, lo cierto es que sí hay una disputa política, ¿no? Sobre todo en la opinión pública, no sé cómo la veas, Paulino, con tus 8 Pues tesis. Sí. De hecho, me resaltan también algunas preguntas, más que dudas, con respecto a lo que ha dicho Manuel Quijano y las preguntas que hizo de la Rea Navarro. Estaba pensando, ¿no será que la pretensión en este tapadismo renovado que estamos viviendo será el asesinato de la ciudadanía y la consolidación y profundización del clientelismo, ¿no? Y es ahí donde va mi cuestionamiento o mi duda, ¿cuáles son las nuevas estrategias del clientelismo que se ha perdido durante, independientemente si es PRI, PAN o ahora Morena, ¿no? Eso sería un elemento. El otro elemento es, yo siempre pensé desde que inició su gobierno nuevo presidente y este nuevo régimen, la pertinencia de la hegemonía del partido Morena. Es decir, si durante el priismo el partido en el poder, el partido de gobierno, básicamente en los hechos era una nueva Secretaría de Estado. Había una coincidencia entre las políticas del gobierno con las políticas del PRI, con las políticas del partido, tanto en política interna como en política exterior. Es más, las canonjías, prebendas y los grandes apoyos financieros que el PRI recibía, pues seguramente iban en el sentido de que territorialmente tuviera todos los espacios habidos y por haber, ¿verdad?, en los gobiernos estatales, municipales, ¿verdad?, barrios, colonias, secciones, etcétera, etcétera. De allí que considero, para que Morena continúe su proyecto, ¿verdad?, o consolide, por supuesto, un proyecto, necesita la hegemonía de Morena, no solamente por este periodo que se decide 24 en adelante, sino otros 2 o 3 periodos más, ¿no? Y creo que si se logra obtener el triunfo, que estoy segurísimo que sí lo va a lograr en el 2024, da para que en un momento dado
ya tenga las fuerzas suficientes, la estructura suficiente, ¿verdad? Tenga digamos, arraigados en la población mayoritaria de México, los principios o los argumentos de Morena para poder continuar en el poder, ¿no? Esas son las cuestiones que yo me he venido cuestionando. No sé si pudieran ayudarme a si estoy equivocado o me voy por otro camino, ¿no? Claro. Pero es lo que he venido observando. Sí. Una precisión, Paulino. O sea, hasta el momento, no lo hemos dicho, pero nos queda claro a los cuatro que Morena no es un partido político, es un movimiento. Sí, claro. No lo hemos hecho explícito, pero... y entonces me gusta tu tesis. La pregunta es, Morena tiene que transitar de movimiento político a partido político. Y tú lo ves a un proyecto de 12 o 18 años. Yo estoy escéptico, yo no creo que Morena vaya a transitar a partido político. Creo que sí va a gobernar 24 o 30, pero que en 30 pierde. Se va a desmoronar porque es tan isósceles la pirámide y tan dependiente de una sola persona que el día que se vaya esa sola persona se desmorona. Ustedes dos que son internacionalistas vivieron muy bien la pirámide isósceles de la Yugoslavia de Tito, de la China de Mao, del Chile de Pinochet. Esas pirámides se desmoronan cuando se va la cabeza. Esa es, entre mi esperanza y mi pregunta. ¿De verdad sí crees que Morena pueda transitar a partido político? Pues sí, efectivamente, ya cuando la pones así, Manuel, pues considero que todo gira en torno al liderazgo de López Obrador, como lo hemos podido ver, ¿no? Él fue el que creó ese movimiento, y como movimiento, efectivamente, le falta mucho para convertirse en partido, ¿no? Un partido significa muchas cosas, no solamente una estructura, principios, filosofía, unificación, ¿verdad? Proyecto, ¿verdad? De corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Que esté siempre de alguna manera, ¿verdad? Unificado en torno a las diferentes líderes políticas, tanto nacionales como regionales y estatales, ¿no? Y creo que hasta ahorita, pues, ha venido desmoronando. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero por eso yo diría, yo le quisiera apostar efectivamente convertido en el partido político para que pudiese tener la posibilidad de convertirse en un partido hegemónico durante un tiempo, pero siempre bajo esa textura de cambios constantes, ¿no? Ahora, el desmoronamiento no puede darse en esta elección del 24. El desmoronamiento. El desmoronamiento de López Obrador, porque, a ver, él tiene que luchar y tiene que determinar quién lo va a suceder, ¿no? Porque así es el presidencialismo. Y finalmente llega un momento en que el presidente en turno tiene que elegir a su sucesor, y ese momento es terrible, tremendo, porque siempre está la duda de que a quien él elija lo traicione, ¿no? Entonces, ¿por qué? Caso concreto de Rafael Correa, ¿verdad? Ah, claro, allá en claro. Ecuador, Sí, ¿no? Sí, en Ecuador, pero son, en México son frecuentes esas traiciones, ¿no? Entonces yo pienso, a ver, él a lo mejor está pensando en Sheinbaum, ¿no? Es la que hasta se dice que la va a manejar él, ¿no? Él va a estar atrás del trono. Se duda más de Marcelo, ¿no? Porque Marcelo tiene otro perfil, tiene otra personalidad, ¿no? Muchos le dicen que es el pequeño burgués de la izquierda, ¿no? Es decir, esa decisión es bien complicada, ¿no? Para el presidente. Ahora, yo estaba pensando en la revocación de mandato. ¿Qué sentido tiene? Es decir, es el sentido de decir, miren, el pueblo me sigue apoyando. Pero eso le va a servir para la decisión del 24, o se va a desmoronar. Ese es el tema, porque todos los demás, pues a lo mejor no tienen el perfil y
en la altura, ¿no? La categoría de liderazgo. Entonces, no sé, habría que pensar que los que son sus contrarios directos también tienen un poder real. Es decir, ¿no? Lo estamos observando en la lucha intensa que se da a nivel de propaganda todos los días, ¿no? Entonces, esos también son actores y van a actuar constantemente en el desprestigio del presidente, ¿no? Y son muchos, y además ahora los estamos viendo que todos tienen tribuna, ¿no? Y ahí están incidiendo en las redes, están incidiendo en los medios de comunicación más importantes, ¿no? Los influencers como nuevo actor. Claro. Entonces, Antonio, sí, señor. y además, imagínate el arsenal que tienen detrás, cada uno de esos que estás hablando, el arsenal de videos y grabaciones, investigaciones que ya tienen contra López Obrador y su familia y su gente. Claro, claro. Por eso no hay que pensar en la facilidad de que el presidente pueda refrendar el triunfo, ¿no? Al contrario, se ve muy polarizado el tema. Y históricamente puede ser explicable, porque son grupos que estuvieron en el poder muchísimo tiempo y acumularon mucho poder económico también, y lo estamos viendo, ¿no? Ahora hablaba el presidente de apoyos de la embajada norteamericana, ¿no? Al viejo estilo de los 60, ¿no? Y que, bueno, pues uno duda que efectivamente puede ser cierto, ¿no? Porque hay muchos intereses en juego. Entonces, el presidente no es monedita de oro y tampoco es aceptado en todos los sectores, ¿no? Al contrario. Pero también es entendible que si no establecía su estrategia de propaganda, pues ahorita estuviera prácticamente maniatado, ¿no? Aquí por lo menos observamos que tiene algunas posibilidades de poder refrendar su proyecto, que ahí sí necesita una gente que no le, ahora sí que no le dé la vuelta, ¿no? Que no lo traicione. Y eso es el tema aquí. Yo no sé qué tanto esa revocación del mandato va orientada a confirmar el apoyo al presidente, porque evidentemente la va a ganar según veo, pero eso lo alcanzará para los otros 2 años, porque las circunstancias no son así tan sencillas. A ver, ya ganó la revocación de mandato y no sé, pues, 20,000, 15,000, 7,000 personas que lo apoyaron, porque las otras consultas han estado sobre ese nivel, pero no sé si le alcance para eso. Sí, ese es un tema precisamente de sucesión presidencial, de ahí está este tipo de reuniones que creo que son importantes, porque todo está alrededor de la sucesión presidencial. Hay una lucha, si están de acuerdo, hay una lucha fuerte, ardua, a diario, ¿no? Están investigándose unos a otros y salen informaciones, y todo tiene un efecto en la opinión pública, en el prestigio menos menor o mayor, en fin, ¿no? Entonces, no lo veo así como que Morena puede aspirar a gobernar 2 sexenios más, ¿eh? Al contrario. Yo creo que un sexenio más, pero tiene razón, o sea, después del quinto informe, dentro del propio Morena, le van a empezar a comer las ansias a Sheinbaum, a Marcelo, a Monreal si se sale, al secretario de Gobernación. Y la pregunta de ahora es, estamos aquí las preguntas tuyas y del otro Jorge y de Jorge son muy importantes, pero no tenemos la respuesta. Yo creo que después del quinto informe va a empezar a perder poder el presidente. El 2 de septiembre, las presiones son brutales. Salinas mismo no aguantó más allá de noviembre. Echeverría no aguantó más allá de octubre. Y eran aferrados al poder, ¿no? Y con una cauda de desprestigio, ¿no? No sé si se vaya a dar ese fenómeno. Más bien, estoy seguro que se va a dar ese fenómeno con todo este antecedente y todo este ambiente que se ha generado durante el gobierno de López Obrador, ¿no? Que se ve muy complejo. Estamos viendo las dificultades para poder refrendar o reafirmar su propuesta en materia de la reforma constitucional, en materia de energía eléctrica, ¿no?
Entonces, Y tu otra tesis, Juan, los desgarramientos del norte y del sur. sí, sí, claro, claro, esos también van a operar. Y además va a operar también lo que decía Jorge, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque efectivamente estamos en pandemia y el manejo del gobierno de López Obrador en la pandemia cada vez va a ser más decantado. Esto que decía Jorge, ¿no? Bueno, yo apunto aquí algo adicional, si me permites, Juan Antonio. Sí, Mira, hay algo interesante que sucede aquí en California. Aquí hay muchísimo migrante mexicano. Y este debate y cultura política que se lleva a cabo en México entre las familias, que se discute hoy día en el seno de todas las familias, la cuestión política nacional, eso es muy interesante. Eso no deja, lo que sucede en México no pasa desapercibido en Estados Unidos. Aquí los migrantes, nada más para los migrantes, y esto me lleva a lo que estaba diciendo precisamente el doctor Quijano, de que nada más una persona es preponderante. Tú le hablas a cualquier paisano y nada más sabe de un nombre. Es Andrés Manuel López Obrador. No sabe de lo que me acaban de decir, todos los nombres adicionales, nada de eso. Nada de eso existe. Aquí nada más dicen Andrés Manuel López Obrador. Llámale si estás bien o no, pero es el nombre que dice. Y me llama la atención porque el segundo nombre que nombra, cosa que a mí me llama la atención, es Marcelo Ebrard. No sé si porque es canciller y está presente en consulados, en embajadas y demás, pero son las figuras preponderantes en el exterior. En México yo no sé cómo se ve este debate a nivel de los seres de cada familia. Si va más allá de un solo personaje o si abordan distintos escenarios con distintos puestos, con distintos personajes, digamos con distintos jinetes. Pero lo que es en Estados Unidos, los migrantes tienen un nombre preponderante y no hablan de nadie más. Es decir, les pueden preguntar y hacer una encuesta a quienes conocen más y pues no existe ni Anaya ni nadie de esos, ¿no? Entonces nada más existe Andrés Manuel y lo saben. ¿Cómo sí, le hizo? Pero está posicionada claro, su marca en el exterior como paisano. claro. Ese es un hecho. Entonces, eso es lo que llama mucho la atención en la cultura política, que inclusive va más allá de las fronteras. Y no solo, yo no sé qué pasa en otras regiones del mundo, pero donde hay más migrantes en México que viajan a México, ese es el nombre que todo el mundo puede decir. Claro. Entonces, pues yo lo pongo ahí dentro de lo que sería una cultura política que inclusive traspasa fronteras y llega hacia los migrantes mexicanos que tienen sus regiones de México y sus alianzas y siguen mandando dinero, hay remesas muy importantes, siguen mandando su dinerito a las familias, Sí. pero eso es lo que en California yo hablo con cualquier paisano y es un hecho que ellos conocen muy bien y ese es el nombre, digamos, de marca preponderante que hoy día existe, ¿no? Claro. Y sí puede tener un efecto, ¿no? Porque cuando uno piensa en las remesas y piensa uno en las gentes que están aquí, pues si eso es así allá en California o en Estados Unidos, y estamos pensando en los que son receptores de las remesas aquí directamente, que son familiares o parientes, pues sí, eso puede también tener un peso, ¿no? Sin duda, en la Sí, porque es simpatía. difícil que, como dice el doctor Quijano, quizá a lo mejor los intelectuales están leyendo las notas, conocen bien los escenarios, pero el paisano vive su día cotidiano y platican, digamos, en un ambiente muy informal. Y el único nombre que patentizan en todo su giro es el del Es el de presidente. Andrés Manuel. Entonces, a mí me llama eso la atención porque cómo ha logrado posicionar su marca, su nombre. Claro. Eso es algo interesante, ¿Cómo no? Sin duda. muy interesante. Y, Yo quisiera también añadir un elemento como internacionalista. Esta polarización que el presidente diplomáticamente tiene ahora con la respuesta del Departamento de Estado, históricamente bien sabemos que Estados Unidos, cuando ha querido golpear a algún líder o algún gobernante mexicano, lo ha hecho a través digamos, de diferentes medios. ¿No será que en un momento dado, en razón de la reforma eléctrica que no les conviene a sus intereses por los inversionistas norteamericanos, ¿verdad?, que obviamente quieren seguir sacando, ¿verdad?, ganancia de sus intereses en recursos en nuestro país, que ahora con esta supuesta, ¿verdad?,
pequeño, grave, como se vea, ¿verdad?, disgusto del Departamento de Estado y que empieza a golpear también en cuanto a que no se ha puesto atención a los asesinatos de periodistas, en cuanto a que se está tratando de vulnerar la libertad de expresión, etcétera, etcétera. ¿No será ese punto también que se quiera de alguna manera en la asociación presidencial empezarle a pegar a López Obrador desde Estados Unidos? Me queda esa duda, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, siempre ha operado así Estados Unidos, ¿no? Sí, desde las embajadas tenemos esa experiencia que se dio en los 60s, ¿no? En los 70s, pues que las embajadas se hicieron famosas por las formas o métodos de la historia, intervención. Carranza, Obregón, que no recibieron el reconocimiento por el hecho de que ellos querían poner el impuesto a las petroleras gringas, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí lo interesante es que... se repite con la reforma eléctrica, claro. ¿no? Ahora, lo interesante es que López Obrador es un presidente que sí ha hecho evidente ese apoyo que tienen las organizaciones que lo presionan, que lo están cuestionando, y deja muy claro que es el gobierno de Biden quien está apoyando esas organizaciones que están encabezando las estrategias para poner los amparos en contra de la reforma. De Estado de Estados Unidos, a través de una agencia semejante a la Agencia Mexicana de Cooperación. Sí, eso es cierto. Pero es el presidente que lo ha dicho claramente, ¿no? Es decir, y habla con Biden y le dice, ya no sigas financiando, por lo menos eso es lo que se ve aquí en México, ¿no? Pues yo creo que este tema, por eso es que lo sugerimos en su momento, este tema de la asociación presidencial nos va a acompañar ya desde estos momentos, y la disputa y los acontecimientos se van a seguir presentando y pueden ser analizados en torno al tema de la disputa por el poder en México. A mí me llamó, si me permites, Juan Antonio, sí, mucho la atención del análisis que hizo el doctor Quijano, uh-huh, porque es un análisis que yo no había escuchado, además muy interesante. Yo creo que debería describirlo, no sé, doctor Quijano, si tú tengas algo ahí, pero yo lo tengo escrito. Y todo eso, muy interesante. Bueno, no con alegoría, pero Juan Antonio ha sido un hombre muy magnánimo. Ha publicado muchos de estos artículos míos, sí, sobre las reglas no escritas de la sucesión presidencial. Es un artículo que me publicó. Sí, como correrla si eres secretario de Gobernación. Eso me llamó la atención. Como la administración pública paraestatal no juega, los legisladores y gobernadores no juegan. O sea, han jugado ya, pero vamos, cuando Fox y Calderón eran presidente, los gobernadores no corrieron. No tenían ninguna influencia, ¿no? Bueno, sí, influencia local, pero eran priistas. Eran priistas con fuerzas vivas regeneradas. Uh-huh. Y lo mismo los legisladores. Uh-huh. Y esto fue el hijo de la fregada, que en muchos sentidos yo admiro, de Plutarco Elías Calles, Jorge, este juego vamos, yo me acuerdo que un día en una plática, Nacho Marván y yo, le dije, Nacho, Manuel Camacho no puede ser. Y dice, no, Manuel, ya cambiaron las reglas del sistema. Manuel Camacho es obispo, no es cardenal. Sí. ¿No? Es decir, pero bueno, yo sí, retomando lo que dice Juan Antonio, la sucesión presidencial ya está. El día que se destape ya oficialmente, el presidente empieza a perder poder. Y para una personalidad, esto también es un tema de la sucesión, como lo es Andrés Manuel López Obrador, habrá que ver cómo va reaccionando. Cuando el presidente Echeverría, y esto éramos estudiantes los cuatro,
guardó ese minuto de silencio en la Nicolaíta, que el presidente Díaz Ordaz se enojó y que Alfonso Martínez Domínguez concilió. La palabra que usó Juan Antonio es la traición. Es decir, para que sobrevivan los alacrancitos tienen que comerse la alacrana. Sí. Esto, y esto en efecto, no dijo Díaz Ordaz, no conocía a Echeverría. Sí, claro. Y Miguel de la Madrid con Salinas. Con Salinas, ¿sí? Digo, la ruptura es brutal y eso es lo que no hemos comentado. Yo no sé si la palabra es traición o es la lacrana que tiene que aceptar que se coman los alacrancitos para que sobreviva el sistema. Cuando Cárdenas se inclina por Ávila Camacho y no por Mújica, el encabronamiento de Mújica fue brutal. Pero también hay un destape cuando Ávila Camacho destapa a Miguel Alemán. El secretario de la Defensa era Lázaro Cárdenas, porque estábamos en guerra. Expresidente a secretario. Y el secretario Lázaro Cárdenas rediseñó las zonas militares, y se había creado la Secretaría de Marina, ya se había bifurcado, y que para ti debe ser muy difícil, Jorge, explicar en Estados Unidos por qué tenemos una defensa nacional y una marina. En términos históricos lo entendemos muy bien. Y me platicó el nieto de García Barragán, que estaba fúrico, todo un ala muy importante de militares, porque Enríquez, el general Enríquez, no había sido el bueno. Entonces, el coronel García Barragán fue a casa del general secretario Lázaro Cárdenas, que eran muy amigos. Y entonces llegó a la puerta, que su casa está allí, en Sotelo también. El secretario general también vive en una casa. Dijo, vengo a ver al general secretario. Coronel García Barragán, pase, usted es amigo. No, dígale que lo espero aquí. Entonces llegó el decano y dijo, pues el coronel no quiere pasar, que lo espera. El colmillo de Cárdenas. Dijo, se uniformó Cárdenas, salió y se cuadra García. Buenas noches, general secretario Cárdenas. Buenas noches, el coronel García Barragán. General Cárdenas, vengo a decirle que vaya usted y que chingue a su madre. Cárdenas, es todo lo que me tiene que decir. Sí, es todo lo que tengo que decir. Lo absorbió. ¿Y qué huevos? Los dos se dieron la espalda al mismo tiempo. O sea, armados los dos. Pero vean cómo Enríquez Guzmán, con todo el poder militar que tenía, Enriquismo. ya había sido diezmado. Y el bueno ya era alemán. Y este juego que dices, Juan Antonio, es muy importante porque en la vieja tesis de muerto el rey, vive el rey, en México, cuando se destapa, muerto el rey, vive el rey, se crea un vacío de poder que tampoco hemos analizado mucho. Enorme. Y ahora va a ser más. Que tenemos también que en términos de sucesión detenernos a explicar los dos vacíos de poder, cuando se destapa y cuando se toma posesión. Cuando se destapa, la lambisconería de la política en México, en Estados Unidos, la cargada, ya no importa. Besamanos. El besamanos, ¿no? Yo, por supuesto, siendo estudiante, me invitaron al besamanos de López Portillo, y yo con tal, y no, pues sí, voy de acarreado. Era filas, Paulino. Sí. Yo fui al besamanos de López Portillo. No sé si ustedes se fueron a un besamanos. Sí. Sí. Cuando eligieron a Salinas, creo que también estuve cerca. Sí, había que hacerlo. Era parte del aprendizaje, perdón. Sí. Bueno, pero el otro es cuando se entrega el poder, porque
Defensa, Marina, las zonas militares y las zonas navales sí están en alerta roja. Igual que en Estados Unidos. El secretario de Gobernación, saliente y entrante, están todo el tiempo juntos. Y Hacienda es peligrosísimo. Y más ahora, por lo que acaban de decir ustedes tres. Imagínate el día que se destape o el día que se tome posición. Pues el secretario de Hacienda tiene que estar controlando variables que ni conoce y que son variables terriblemente exógenas, ¿no? Y ahí los Estados Unidos pueden jugar y la devaluación del peso, entrando Cedillo, bueno, esa es una parte de estos vacíos de poder en la sucesión presidencial que solo vemos en términos de personajes, pero no en términos de análisis de coyuntura y estructura, como son los vacíos en defensa, en gobernación y en Hacienda. La Cancillería, ahí sí, mis respetos. Esa es pura. Pero yo creo que también es un tema que hay que yo ahí sí no he escrito sobre esos vacíos, Juan Antonio. Sí, es muy interesante y en perspectiva se observa que para esta sucesión, el vacío que va desde el momento en que se da el destape, ¿no?, a la toma de posesión, es muy peligroso. Y con las formas que hay ahora, porque México no logra pasar a espacios más democráticos, ¿no? Si, todos son como atados. Si la selección de candidatos se atan con cacicazgos, con grupos, los mismos líderes de los partidos, ellos ponen. Entonces, estos nudos que no permiten trascender a la democracia, ahora con esta etapa donde un gobierno distinto a los anteriores está en el poder y que aparentemente, bueno, pues sus candidatos a lo mejor no logran el consenso. No solo al interior del partido, porque este partido tiene ahí un sector que se creen los dueños, en fin, ¿no? Está muy fragmentado, pero no solo en el partido, sino a nivel del país. Y entonces, no, pues ahorita que hablabas, doctor Quijano, de la importancia del ejército, de la importancia de la armada, de la importancia de una secretaría tan fuerte que controla todo, como es la Secretaría de Hacienda, son fundamentales. Pero aquí el tema es si se cambia ese tipo de control, que a lo mejor era lo que hacía el presidente en el presidencialismo anterior, ¿no? Es decir, controlar estos tres lacitos, ¿no? Que era muy complicado, porque para controlar al ejército, a los generales, es muy complicado. Pero bueno, pues ahí están dos temas que van a seguir acompañando a la asociación. Otro tema que me gustaría sobre esa tesis de muera el rey, viva el rey, el aislacionismo, el que se va, o bien el caudillismo. Claro. Porque como que el caudillismo no deja de existir, o sea, a lo mejor sea un poquito enterrado, pero ahí está y vuelvo, y digo, no hay reglas para decir que no vuelva a surgir, ¿no? Es duro, es un tema complejo. La psicología del que se va, o se va resentido, o se va aplaudido, o quiere intervenir, o quiere todavía con los lectores, ¿no? Esa psicología individualista, egocéntrica, terrible del que se va, queda ahí todavía presente en el régimen. Sí, ¿no? sí. No, exacto. Pues estos son un poquito los temas, Jorge, doctor Quijano, doctor Paulino, que creo que podríamos analizar por lo menos cada 15 días, ¿no? A ver qué acontecimientos hay y irlos reflexionando en torno a este proceso que es tan importante y que pues, nos tiene sujetos. El presidencialismo en México es muy fuerte constitucionalmente, pero a mí me llama la atención que esa fortaleza hoy coincide también con una fuerza
relevante de los actores, que han sido actores políticos y económicos en el país, y que están en contra del observador, de su grupo, y eso, pues bueno, nos muestra ahí una tendencia, ¿no?, que es difícil prescribir, y creo que, bueno, pues vamos a seguir, no sé si están de acuerdo, haciendo reuniones, ¿no? Por lo menos cada 15 días para ver cómo reflexionamos y hacemos Ahora este se intercambio. podría, Juan Antonio, creo que se avanza en cuál está el tópico. Por ejemplo, habías avanzado el tópico de la cultura política. Sí, sí, Es sí. un tópico interesante. Salieron algunos conceptos aquí, digamos, a nivel epistemológico que me llamaron la atención, como la deconstrucción que dijo el doctor Quijano. Ajá. Y también dentro de lo que es la cultura política, cómo se va manejando, digamos, desde una base superestructural, si le podemos llamar así, estas nuevas luchas antagónicas que van a los senos de cada casa. Es decir, cada casa del debate hoy día ya no es solamente en los foros como el que estamos teniendo en este momento, sino cada casa, en cada hogar, hay un debate centrado en distintos aspectos, en el cual pues, puede ser reflejo de una superestructura que puede hablarse de la economía y cómo esa economía pues, puede ir favoreciendo o afectando a las familias, porque por ejemplo tenemos por una parte los apoyos a las personas de la tercera edad, las pensiones, y por la otra quienes dicen que las pensiones están en crisis. Es decir, hasta dónde alcanza el presupuesto para poder continuar con los programas sociales. Y luego se ha presupuestado digamos, un presupuesto de egresos de la Federación en base a un precio del barril de petróleo a 50 y tantos dólares, cuando hoy está llegando casi hoy día, amaneció el Brent a 97. Es decir, probablemente si siguen desplazándose luchas hacia, digamos, Ucrania, la invasión o no invasión, pues a lo mejor con esto puede llegar hasta los 103 dólares, no sé. Claro, con la ¿Qué hay de intervención. esos dineros adicionales, ¿no?, que Claro. llegan a las arcas y que bien sirven para otra vez reabrir el debate sobre hacia dónde van los dineros, ¿no? Es decir, por ejemplo, dentro de la cultura y los diálogos que se dan en los hogares, porque yo creo que cuando una vez se han iniciado los gastos públicos direccionados, digamos, al apoyo a ciertos sectores, muy difícilmente se puede echar atrás. Es decir, las pensiones a los adultos mayores, pues llegaron para quedarse, ¿no? Sí. Yo no veo un presidente, sea quien sea, del símbolo que quiera, que van a echar eso para atrás. Claro. Tenga o no presupuesto. Sí. Pero por otra parte hay, digamos, tecnócratas que hay en el ambiente y que dicen que pues, el presupuesto tiene su límite y que las pensiones están en crisis. Entonces, ¿hasta dónde esto podría llevar a un nuevo debate? Ya sé que muchos se han jubilado o tienen sus sistemas de jubilación más o menos bondadosos y otros no. Otros están en dificultades para poder enfrentar, digamos, la carrera entre precios y salarios. Ya, creo que habías mencionado, Juan Antonio, al principio el tema de la recesión. No sé si hablaste de eso. Paulino. Pero yo creo que todos estos temas están dentro de lo que es la cultura política y una deconstrucción, digamos, para poder lograr agarrar los conceptos epistemológicos que nos permitan saber hacia dónde se está abonando la cultura política hacia el futuro. Es decir, ¿qué va a pasar? Ya no tanto con las generaciones, digamos, de profesores, doctores, desde las universidades, sino también las generaciones estudiantiles, y más allá, los que no han tenido la posibilidad, que no han podido estudiar y que viven inclusive hoy día en el empleo informal. Es decir, ¿cuántos de esos se están preparando? ¿Cuántos de esos cuentan con todos los conceptos para manejar lo que se dialoga hoy en día en espacios de análisis como este? Entonces, aquí las preguntas son, ¿qué tipo de cultura política tenemos? ¿No? ¿Qué tanto vamos a poder deconstruir esa estructura, superestructural, si me permiten este juego de palabras? ¿Qué tanto vamos a poder deconstruir sobre su variante? Claro. Eso es lo que quería muy interesante. Sí, muy interesante. Muy bien, pues
Si gustan, podemos ir concluyendo esta sesión. Si quieren hacer alguna consideración, adelante. Don Manuel Quijano. Yo, no, como siempre, encantado dentro de 15 días, pero yo creo que el tema desde Madero y Wilson, no se perdona. Perfecto, la embajada, cuando decimos la embajada, sabemos a qué nos referimos, ¿no? En México a Wilson. Y yo creo que es un muy buen tema inferir la visión, y así me gustaría mucho porque la administración Biden, ¿qué está viendo en México que no le está gustando? Uh-huh. Que haya venido ya la vicepresidenta, el Homeland Security, hace 21 días Kerry. Yo ahí sí digo, me gustaría mucho que ustedes dos, Paulino y Jorge, nos dijeran, digo, pues sí digo, no tenemos muchos elementos, tal vez ustedes tengan por supuesto más, pero en el método inductivo, inferir qué se está leyendo en Estados Unidos respecto a esta administración López Obrador. Uh-huh. Es muy bien. Muy bien, Paulino. Paulino, ¿alguna conclusión? Pues efectivamente podemos tocar parte de nuestro encuentro el día miércoles de 15 días, ese tópico al que hace alusión Manuel Quijano, y también la cultura política, creo que para irlos engarzando, ¿no? Claro. Sin perder de vista que finalmente es un todo, con muchas partes, pero que todas no son aisladas, uh-huh. Claro. Están convergentes, ¿no? Claro. Claro que sí. Muy bien. Porque la sociedad... Corríjanme, Jorge, pero cuando Pedro Aspe llegó a secretario de Hacienda, habían rumores de que tenía el visto bueno del Banco Mundial, del BID, del FMI, y que desde entonces, más que el gobierno de Washington, son estas tres hermanas, Three Sisters, que acaban imponiendo al ministro de Presupuesto de Hacienda en América Latina. No sé, Jorge, si tú tengas más información, no necesariamente es así, pero parece que hay una importante búsqueda de consenso en Washington respecto a nuestro secretario de Hacienda, ¿no? Bueno, lo que pasa es que efectivamente lo que dices, doctor, en este tema, sobre todo en el tema de las finanzas públicas, es el interés del Fondo Monetario Internacional ver qué va a pasar, sobre todo con el manejo de los dineros, porque los derechos especiales de giro y los fondos que hay ahí, en el caso de que un país entre, digamos, entre esta carrera entre deuda pública y posibilidad de pago, pues se encuentra la posibilidad de que un país se declare en quiebra o haya que reformar su sistema en el cual está obteniendo los ingresos para poder pagar los presupuestos, para poder pagar las deudas que adquieren. Entonces, el fondo, pues que es un sistema estabilizador, sabemos que después de Bretton Woods, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se establecieron como entes precisamente en búsqueda de la estabilización, para evitar lo que podría ser una carrera, digamos, entre finanzas, deudas, y sobre todo crisis política que pudiera llevar a un conflicto armado, como ha sucedido o como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Por esa razón, el Fondo Monetario Internacional le interesa y tiene lente para observar con indicadores cómo se están moviendo las finanzas a nivel internacional. Por eso siempre el secretario de Hacienda de cualquier país que tiene una deuda soberana alta, y sobre todo que no tiene los ingresos, ¿hacia dónde se está moviendo? ¿Quién es ese secretario de Hacienda o quién es el que va a llevar a cabo o quien está realmente generando las finanzas sanas? Entonces eso está en la óptica de los analistas del Fondo Monetario Internacional, porque de ahí está echar mano o no de los derechos especiales de giro, que son en realidad un fondo que utilizan para estabilizar la moneda. Como bien sabemos,
todo dinero tiene una velocidad. Esto es muy técnico lo que voy a decir, pero el dinero tiene el M1, M2 y el M3. Es decir, ¿qué significa eso? Es la velocidad. Es decir, tenemos el dinero que se maneja en cheques, crédito, que es dinero líquido. Es decir, alguien que usa su tarjeta de crédito, aunque es un dinero que él no posee en ingreso, lo está tomando del banco y lo tiene que pagar. Pero es un efectivo que se está moviendo en el consumo. Entonces, este es también, y está dentro de la velocidad del dinero, como un recurso monetario. Y el otro es qué país hace uso más del gasto corriente, es decir, usa más el dinero en amplia burocracia, un dinero que sabemos que pues, no produce, pero sí genera gasto, y entonces también pues presiona la producción de mercancías. Yo conozco muy bien el caso de Suecia, porque ahí viví 5 años. En Suecia, por ejemplo, tiene un sistema de beneficio público muy amplio, es decir, tiene un sistema bastante generoso para poderles dar a la familia que tiene un hijo 2 años de, como dicen ellos, de ausencia parental, 2 años sin trabajar con pago completo, es decir, para el padre y para la madre, por cada hijo. Entonces la familia sueca pues, tiene 1 o 2 hijos, y por eso ni baja ni crece, pero se mantiene en una población de 25 años más o menos. ¿Cómo puede sostener un sistema político, un sistema, digamos, de impuestos, este tipo de beneficios tan altos? Pues se llama innovación tecnológica. Me decía un empresario que yo llegué a una fábrica en Suecia, impresionante la fábrica, con 4 trabajadores manejando máquinas que trabajaban, como dicen ellos, 24/7, es decir, 24 horas o 7 días de la semana, y no pagaban ni tenían tampoco beneficios de seguro social, los robots, toda la robótica que funcionaba en las fábricas, pero que generan amplias ganancias. Sin embargo, los impuestos y lo que ganaban esas fábricas, casi el 50% va a las arcas y va en beneficio de una población que se mueve en los servicios, es decir, muy amparada. Yo como periodista en Suecia estuve pues sumamente, digamos, privilegiado. Al periodista en Suecia se le trata muy bien. El Ministerio de Relaciones Exteriores es el que se encarga de acreditar a los periodistas. Tú les da una oficina sin pagar nada, con café, galletas, por todo en la oficina. Tienes computadora, tienes todo. Te pagan las idas a los lugares donde va a haber una presentación, digamos, premio Nobel, o donde va a haber se va a inaugurar un museo. Es decir, todo eso lo mueve el ministerio. El ministerio realmente apacha a todo periodista y todo corresponsal internacional. No hay corresponsal internacional que llegue a Suecia que primero debe estar acreditado. Y segundo, que lo apapacha. Es decir, te dicen, bueno, ¿qué necesitas? ¿Quieres oficina? Bueno, se te va a una oficina con computadora, teléfono, todo. No pagas nada. El gobierno lo paga porque el sistema realmente de televisoras y periódicos son públicos. Es decir, todo el que tiene una televisión en Suecia paga 300 coronas por tener esa televisión. Y ese dinero va a la televisión pública. Es una cuestión, pues, está etiquetado, está en el gobierno. Tú quieres tener televisión y quieres ver programas, bueno, sí, pero tienes que pagar 300 coronas mensuales por tener esa televisión. Entonces tu aparato de televisión paga la televisión pública. Así como los periodistas y la prensa están muy subsidiados. Hay una gran cantidad de subsidios, por eso la prensa, y además, como son entes digamos, independientes, nadie los supervisa. La televisión pública maneja presupuestos amplísimos, pero nadie puede saber en qué se los gasta, porque a ellos les dan el dinero de la televisión pública y ellos gastan. Y el periódico, nada más hay un periódico que es privado, todos los periódicos son públicos, el periodista es pagado ampliamente. Entonces, lo que quiero decir es que hay lugares en el mundo donde el gasto público no afecta la producción o no afecta con inflación, con altos salarios y todo, porque hay innovación tecnológica. Producen mucho, y aquí llegaríamos a la tesis marxista, donde ya no es hoy día hablar mucho de Marx, pero Marx habló en el Zusammenbruch, el colapso, cuando realmente las fuerzas productivas entraban en contradicción con las relaciones de poder, es decir, con las relaciones sociales de poder. Bueno, esto es muy interesante porque efectivamente Marx genera algo que me llamó mucho la atención, que se llama capital constante, capital variable y tasa de ganancia, que es la composición orgánica del capital, que tenía toda la razón. Decía Marx cuando el capital variable, que es el trabajo,
es más amplio que el capital constante, si digo una contradicción y las fuerzas productivas podrían entrar en una caída, en un tsunami rojo, es decir, en un colapso. Es decir, porque pagas más a trabajadores y realmente tienes poca innovación tecnológica. Es como decir, tienes 100 más aguas que te van a producir 100 cobijas y tienes un hilador de tejidos que produce todo lo que te produce esas más aguas, nada más que solo en un día. De aquellas más aguas, 100 más aguas te van a trabajar 2-3 semanas en hacer las 100 cobijas cuando esto lo hace en una hora. Entonces esta diferencia que hay en la hora de llegar al mercado está precisamente en cuánto te cuesta el producto y qué tanto ganó y qué tanto ganó el otro. Entonces la explotación se da en esta composición orgánica del capital. Cuando el capital constante, que son máquinas y demás, es mucho mayor, la contradicción pues es mínima. La tasa de ganancia es elevada, pero el Estado se fortalece. Entonces aquí es muy interesante porque Suecia es precisamente eso. Tiene una amplia innovación tecnológica, digamos que es vanguardia, donde las máquinas mueven prácticamente la sociedad y la sociedad vive extraordinariamente bien porque los impuestos les permiten ser subsidiados. Pero cuando es al revés, es una sociedad que le da mucho dinero, pero no tienes producción, la inflación se genera con recesión. Entonces ahí, eso es lo que está ahí. Por eso, regresando a tu pregunta inicial, doctor, es que ¿por qué razón les interesa esto al Fondo Monetario Internacional? Porque esa relación es vital para hacer los análisis de colapso o no de los países. Si entra o no aquí. Ahí está el caso, ahí está el caso, por ejemplo, de Ángel Gurría, Hacienda. Está el caso de Cartes en Hacienda. No así ahorita, donde hay un vaivén, parte del actual gobierno en Hacienda, que no se sabe a ciencia cierta qué políticas centrales está siguiendo. Por lo tanto, también hay un descontento del Fondo Monetario Internacional. Esa tremenda deuda que dejó Peña Nieto y que, bueno, se está pagando, pero ahorita México pretende no endeudarse. Pero el Fondo Monetario sí está en comunicación directa con el Departamento de Estado, Jorge. Bueno, el Fondo Monetario Internacional yo diría que es un engranaje que, vamos a decirlo así, que tiene que ver mucho con los intereses de Estados Unidos. Es un engranaje necesario. ¿Y por qué digo que es un engranaje necesario? Nada más desde el titular del Fondo Monetario Internacional, quienes han sido. Entonces, los vemos que prácticamente están muy interesados, principalmente Estados Unidos está muy interesado en que los países no colapsen, muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque hoy día no podemos hablar como antes se hablaba de la bipolaridad. Hoy hablamos quizá de una multipolaridad, o inclusive de países que quieren salir como hegemones. Entonces, Estados Unidos sigue siendo un país hegemón, lo veamos por donde lo veamos. Es un país hegemón, y ese país hegemón pues está encontrando con otras potencias que dicen aquí estamos, como es China y como es Rusia. Entonces, esos que ahí estamos y aquí estamos, pues están generando hoy día conflictos internacionales muy interesantes. Entonces hay intereses, obviamente, de los hegemones, de que sus aliados o sus cercanos pues, no colapsen. Eso es fundamental. Sí, la misma Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional pues está controlada por Estados Unidos, ¿no? Hay un engranaje, ¿no? Sí. Hay un engranaje importante, inclusive el Fondo Monetario Internacional está ubicado en Washington, D.C. Claro. Ahora, a mí me llama la atención porque yo hice parte de mis estudios de doctorado, mi tesis doctoral sobre China, la fui a hacer precisamente en la Biblioteca del Congreso, donde hay una gran cantidad de libros, digamos, que se pueden consultar ahí y que son muy importantes, además que le dan un espacio para hacer investigación. Y cerca de ahí, después de ir a Capitol Hill, yo me iba y me daba una vuelta a una cafetería que me parecía muy agradable porque había una especie, digamos, de gente retro, gente bohemia, ¿no? Y ahí me encontraba gente increíble, pero la gente que pueden decir estos son hippies y demás, son los analistas del Fondo Monetario Internacional. Uno dice, ¿cómo? Yo no hablo con ellos y dice, ¿cómo es posible que estos sean los que nosotros creemos que son los que intervienen? No, si los vemos ahí. Sí, eran yuppies. Sí, vemos argentinos, croatas, o sea, analistas
que tienen ellos ahí en el Fondo Monetario Internacional, que están trabajando como funcionarios internacionales, ustedes pasan y dicen, bueno, ¿qué es esto? Parece que estamos hablando de gente que son socialistas, ¿no? y luego los ves haciendo sus estudios pues, completamente tecnócratas, ¿no? A mí me llama la atención eso porque cuando uno los veía ahí, uno ve en esa cafetería que está al lado del Fondo Monetario Internacional, hay una librería abajo, ahí está una cafetería espléndida, llega uno, se toma su café, ahí están ellos, y uno los ve y bueno, pues traen jeans, andan, todos son pelo largo y algunos están hasta barba, o sea, uno dice, bueno, estos son los analistas del Fondo Monetario Internacional, uno se los imaginaba, pues, formal, gente muy hermética, digamos, casi que están almidonados, no, pero estos son gente que uno dice, bueno, este es el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, así son los engranajes, ¿no? Están en el estudio y los trabajan. Claro. Ellos son tecnócratas, están en el estudio y los trabajan. Muy bien. Qué bueno. No, me interesaba mucho eso, perdón, porque sigue siendo para mí un interrogante el visto bueno de Hacienda, del Fondo Monetario Internacional en la Secretaría de Hacienda. Es algo que no acabo todavía pero que sí me refuerza mucho de que sí hay un visto bueno de los tecnócratas. Claro. Muy bien, pues si gustan, concluimos aquí esta sesión y nos volvemos a ver en 15 días, ¿no? Yo les extiendo la invitación. Avísanos con Sí. mucho gusto. Claro que sí. Y vamos acercándonos a las coyunturas, ¿no? Miércoles 9 de marzo. Miércoles 9 de marzo. Miércoles, ciertamente. Para apuntarlo aquí, que 9 de marzo. 9 de marzo, a la misma hora. Correcto. Bueno, pues, Pues serían las 5 mías, las 7 de ustedes, ¿verdad? sí, correcto. Sí, cómo no. Bueno, pues un abrazo a todos y un saludo Un abrazo y muy afectuoso. gusto verlos nuevamente. Gusto Paulino, saludarte, especialmente. Jorge, después de más de 40 años. Sí. Juan Antonio, muchas gracias por la invitación. Gracias. No, al Manuel contrario. Tejano. Bueno, Muy aprendizaje, muy interactivo, y además un buen mensaje a quienes nos ven y escuchan. muy bien. No, pero yo felicito a Juan Antonio porque sin esta iniciativa, sin las publicaciones, o sea, realmente Juan Antonio ha sido un faro para muchos de nosotros y yo te lo agradezco de verdad, de corazón. Gracias. Pues muchas gracias. Igualmente, Pero, bueno, muchas gracias. pero es un proyecto que hay que ir construyendo. Ya, Jorge, te digo, en la revista que es semestral y que pretende incorporar investigaciones principalmente, ya llevamos 21 números, ¿no? Y entonces, Qué bueno. ahora ¿Cómo vamos se llama la revista? Élites y Democracias. Mira, interesante. Después te voy a pasar ahí todos los líneas, voy a pasar todos Sí, los... por favor. Lo que pasa es que yo les decía, estaba yo buscando tener un espacio, un blog o incluso lo había yo pagado como dominio, pero ya me di cuenta que eso no funciona porque necesitas un diseñador, le tienes que meter más cosas, pero ya ahora con la nube, como que ya se empieza a resolver el asunto. Lo que voy a hacer es... Mandas tu publicación a la nube, sí. Exacto, entonces lo que voy a hacer es subir todas las revistas y les aviso, ¿no? Para que ustedes tengan el acceso en la nube, pero ya se va resolviendo de otra manera. Un poco este formato que es, pues, te pones aquí, invitas a especialistas, porque el objetivo es seguir adelante con los análisis, con las reflexiones, pues que es nuestra vida, pues somos doctorados y tenemos la necesidad, ¿no? De estar investigando y difundiendo. Entonces a mí me parece que este puede ser un formato. Y además porque, entre otros, Juan Antonio, muchas gracias. A alguien que siempre le abriste la puerta fue a nuestro amigo Miguel Ángel Márquez, que en paz descanse. Sí, que murió recientemente. Excelente tú persona. Siempre fuiste esa puerta, ¿no? Entonces, sí, de verdad te reconozco.
Sí, sí, ya van dos personas que mueren del grupo, pero esta de Miguel, fue fuerte porque pues, era una persona que se veía muy bien. Pero bueno, Quién más falleció? bueno, en la revista viene una persona que le decíamos Aristófanes, porque era también muy dinámico, ¿no? Ah, Ahí la van a encontrar en la revista con una cruz. Necesita. Era un profesor muy, Ok. muy interesante que se movía mucho ahí en la facultad. Jorge Alberto nunca participó aquí, ¿verdad? Jorge Alberto Torres. No, porque... Fíjate que no, lamentablemente falleció tiempo atrás. Paulino Sí, tenía supe yo de mucha ese cercanía. Yo trabajé con él varias cosas, justamente, pero sí, murió hace alrededor como de 8 años. Ah, caray. Oye, ¿y Manuel Cedés, algo así se Manuel llamaba? Cedes sigue en Sonora, pero no sé si siga ahí apegado a algunos de los gobernadores. No sé si se pegó mucho a estos Burs, que estuvo trabajando con Ah, mira, la mira. dinastía Burs. Es una dinastía, ¿no? Sí. Sí, Sonora. sí, 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 sí. Exactamente. Sí, Sí. así es. ¿No? Ah, mira, qué interesante. Y nuestro amigo Américo del cual hacías, no sé si te acuerdas, Antonio, perdón, Gitano, que nos desviemos, cuando salíamos Jorge, Américo y yo, de repente me agarran preso a Américo, se fue a Lecumberri, bueno, en ese entonces. Sí, nos pararon, ibas Sí, tú ¿te ahí conmigo, acuerdas? Y a nosotros nos íbamos dejaron ir, caminando porque en según alto, esto ¿no? era Y nos parte, llegó la judicial. era parte de los enfermos de Sinaloa, y quedó ahí quedó en la cárcel. Y ahí, saliendo, terminó su licenciatura, se maestría en economía, se doctoró en economía, y tengo entendido que actualmente, no sé si siga, es profesor docente investigador de la Universidad de Chapingo. Ok. Ah, mira, ¿a México qué se apellidaba? No recuerdo su apellido, sinceramente. Sí, A ver si luego lo recuerdas. Sí, Yo recuerdo claro. que íbamos tranquilamente caminando en Dallas, Así es, sí. cuando dos vehículos se pararon rápidamente y nos salieron los con armas, ¿no? perjudiciales. Sí, de los Los judiciales salieron con armas y nos dijeron que nos iban a, nos detuvieron a todos, Ajá. dijeron su nombre a México y se lo llevaron. Y después supimos que estaban en Lecumber. Así es. ¿Sí? A nosotros nos dejaron afortunadamente. Pero, Tiempos. Muy bien. Pues les mando un abrazo muy afectuoso Muchas gracias. y nos vemos en 15 días, ¿no? Así es. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Estamos Bye. en contacto. Un abrazote. igualmente, claro. mal. Sí. Bueno, pues buenas noches aquí en este Instagram, donde vamos a seguir analizando estos temas tan interesantes. Hasta luego.